Hola chicas y chicos de Misericordia, esta es la novena entrega para los chicos de sexto grado en este periodo de cuarentena. Antes de continuar con el ejercicio, quiero explicar cómo he hecho este cartel que decía aquí, saldos, que cubría todas estas celdas. Muchos habrán pensado que esto iba más o menos aquí y el resto lo coloreaba de verde. No. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ponemos la palabra saldos, lo coloreamos como queremos, lo formateamos como queremos, después seleccionamos esa celda y todas las que queremos que compongan lo que vamos a ver que se llama una celda combinada. Una vez que está seleccionado, buscamos este botoncito aquí que dice combinar y centrar, hacemos un clic y voilà, tenemos estas 6 celdas se han transformado en una sola, fíjense que se llama B10. Y además, la palabra saldos ha quedado centrada. Por supuesto que a la alineación, si queremos, la podemos cambiar. Otra cosa que nos gustaría es que cada vez que en saldos aparezca un valor negativo, este se ponga en rojo automáticamente. Por supuesto que lo podemos hacer a mano. Por ejemplo, aquí tenemos un valor negativo y aquí también un valor negativo. Los valores negativos que representan pérdida. ¿Qué quiere decir? Que en el mes de mayo y en el mes de junio nos ha ingresado menos plata de lo que nos ha egresado, o sea, hemos vendido menos en cantidad de dinero que lo que hemos gastado. Fíjense que hemos vendido 23.000 y hemos gastado 24.000 a grosso modo, y en junio 22.000 y 25.000. ¿Cómo hacemos para que se nos resalten los valores negativos, que son importantes de ver? Es importante saber cuando estamos perdiendo en un negocio. Seleccionamos las celdas y aquí dos opciones. Una vez que están seleccionadas, podemos hacer clic con el botón derecho y seleccionar formato de celdas y buscar la primera pestaña que dice número. Bien. O aquí, a donde seleccionamos moneda, aquí hay una pequeña pestaña muy chiquitita, hacemos clic y nos manda directamente al mismo cuadro de diálogo. Hay dos opciones. En realidad hay varias opciones, hay 4 para representar los números negativos. A mí me gusta, porque es mucho más llamativa, la que tiene el signo menos y además está en rojo. Entonces selecciono esa y fíjense que los que son valores negativos, o sea que representan pérdida, están en rojo. Voy a hacer una prueba con febrero y en vez de 16.000 voy a poner 24.000, un valor mucho más grande que 17.000. Inmediatamente el valor del saldo de febrero se ha puesto en rojo. Hago control Z para continuar. Fíjense que cuando hacemos una suma, el orden de los sumandos no altera el resultado, pero sí en la resta. No es lo mismo restar B2 menos C2 que hacerlo al revés, que C2 menos B2. En este caso, si lo hacemos al revés, cometemos un error, nos distraemos, hacemos egreso menos ingreso, nos va a dar un valor negativo. Excel no es capaz de detectar este tipo de errores, ¿bien? Porque no hay ningún error en la fórmula, pero es un error de diseño de la fórmula. ¿Esto qué implica? Que nosotros vamos a creer, por haber hecho mal la fórmula matemática, de que en enero hemos perdido plata cuando en realidad hemos ganado. Hago control Z, así continuamos. Y ahora sí, vamos a ver una de las mayores ventajas que tiene Excel, que es la creación de gráficos. Los gráficos nos permiten analizar los datos sin leer muchos números. Estas planillas de cálculo que estamos viendo son ejercicios más bien chicos, pero en la realidad hay planillas de cálculo que pueden tener cientos de celdas y si bien es relativamente fácil, o más o menos, o no, leer esos números, estos números se pueden representar mediante gráficos. Primero voy a graficar los ingresos. Voy a hacer un gráfico con los ingresos. Para lo más natural, si yo le digo los ingresos, selecciono los valores de ingreso y si les digo insertar un gráfico, ustedes ya rápido saben que vamos a ir a la lengüeta insertar y ahí selecciono el tipo de gráfico que quiero insertar. Fíjense que hay un montón. Vamos a ver primero cualquiera de estos dos. Eligen ustedes el que quieran. Yo voy a elegir uno de columna. Bien. Uno sencillo. Columna 3D. No de estos que son apilados, que vamos a ver más adelante
¿qué función tendrían? Simplemente estos. De la primera columna sería este cilíndrico. Fíjense que me aparece el gráfico, pero no me aparece, si bien yo sé que es un gráfico de ingresos, no me aparecen los nombres de los meses y no me aparece el título, que es interesante porque ahora vamos a insertar más gráficos. ¿Qué es lo que está representando este gráfico? Bien, ingresos, egresos. Bien, entonces voy a hacer control Z y les voy a mostrar, para borrar un gráfico simplemente hago clic en la parte del área del gráfico y suprimir. Para que el gráfico incluya lo que se llaman etiquetas, yo tengo que seleccionar esto y lo que está al lado. Bien, para que el eje horizontal tenga las etiquetas de los meses y el gráfico tenga el título que se llama ingreso. Puedo hacerlo así y al lado, o desde aquí selecciono, como ustedes quieran. Una vez seleccionado esas dos columnas, la que tiene las etiquetas, los datos y el título del gráfico, voy a insertar de nuevo. Ahora voy a insertar un gráfico de línea y voilà. Fíjense, tengo el título del gráfico, los valores y los meses. Si no me gusta el gráfico que acabo de insertar, no es necesario borrarlo y cambiarlo. Simplemente, si no les aparece el menú que está aquí arriba, hacen doble clic sobre la parte, el área blanca del gráfico, y aquí a la izquierda tienen cambiar gráfico. Entonces yo voy a seleccionar un gráfico de columnas y se cambia. Esto es muy parecido al WordArt. De hecho es la misma lógica que Word. Entonces aquí también puedo cambiar algunos colores. Fíjense que tengo el título, los valores. Uno puede decir, qué lindo cómo estoy ganando plata, pero como hemos visto en la clase anterior, el ingreso no es lo mismo que la ganancia, y vemos que el ingreso sube hasta abril, sea meseta en mayo, que quiere decir que deja de crecer, pero no decrece, y decrece un poquitito en junio. Si nos llevamos por este gráfico, podemos decir que nuestro negocio va muy bien, ¿no es cierto? Vamos a ver más adelante que no es suficiente analizar los ingresos. Como esto me molesta porque ya dice ingreso aquí arriba, simplemente hago clic, suprimir, y el área de los datos del gráfico ocupa más espacio. Si lo quiero achicar, agarro de las esquinas de cualquier lado y el gráfico se acomoda. Fíjense lo fantástico de Excel, que si yo ensancho el gráfico, las etiquetas de los meses quedan horizontales, pero si lo estrecho, las etiquetas se empiezan a inclinar de manera de entrar las palabras completas en las etiquetas. Bien, antiguamente, en la época de mis profesores, estos gráficos se hacían a mano, se hacían con papeles que se llaman milimetrados, que son parecidos a las cuadriculadas pero con mucho más divisiones, y eran al milímetro, y les podía llevar a hacer 3 gráficos un día entero de trabajo. Fíjense que a mí hacer un gráfico como este me lleva 2 minutos. Vamos a ver ahora de realizar el gráfico de los egresos. Bien, aquí hay un problema. Si yo selecciono la columna de egresos, no puedo seleccionar la columna de las etiquetas, porque si hago esto y arrastro, estoy seleccionando ingresos y egresos y las etiquetas. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Perdón, no sé qué ha pasado ahí. Selecciono la columna de egresos con los datos, voy a insertar, elijo columna o línea, voy a elegir de nuevo columna, pero esta vez estos que son muy bonitos. Fíjense que tengo la etiqueta, borro esto que me molesta, pero no tengo los valores de los meses, tengo una serie del 1 al 6, exactamente la cantidad de meses. Bien, y los valores. ¿Cómo hago para que me aparezcan los nombres de los meses? Simplemente hago clic con el botón derecho en alguna parte del gráfico y selecciono seleccionar datos. Bien, en cualquier lado. Seleccionar datos y les va a aparecer este cuadro de diálogo. Fíjense que es una ventanita chiquita, eso es un cuadro de diálogo que puedo mover. Y aquí me dice etiquetas del eje horizontal, categorías. Y me salen del 1 al 6. ¿Qué tengo que hacer? Para cambiar eso, simplemente hago editar. Ahí me pone otra ventanita
y simplemente selecciono las celdas donde están las etiquetas de los meses. Una vez que las selecciono, fíjense que han aparecido solas aquí, pero tengo que hacer aceptar y aceptar. Y tengo mi gráfico de los egresos. Voy a cambiar esto. Lo estoy tuneando un poco. Y lo dejo más o menos del mismo tamaño, porque soy así, quisquilloso. Más o menos el mismo tamaño que el de los ingresos. Bien, fíjense, si analizamos estos dos gráficos que son muy similares, podemos ver que los ingresos y los egresos crecen más o menos al mismo ritmo. Los dos crecen desde enero a junio, pero donde en mayo y en junio los ingresos se amesetan y empiezan a decaer, en mayo y en junio los egresos siguen subiendo parejitos. Bien, entonces eso ya nos da alguna información de nuestro negocio. Si bien nos está entrando mucha plata, también nos está saliendo mucha plata. Quisiera que notemos un detalle. Cuando yo hago clic en el gráfico de los egresos, se me selecciona, como si fuera una fórmula, las celdas que toma para realizar los gráficos. Si hago clic en el gráfico de los ingresos, se me seleccionan las celdas que toma como dato para hacer los gráficos de ingresos. Bien, ahora usted me dirá, profe, pero con estos gráficos, si los analizamos por separados, no podemos saber si estamos ganando o perdiendo. Bien, porque estos son nuestros ingresos, vemos que tenemos muchos ingresos, empiezan en los 15.000 más o menos, suben, 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 fíjense, dejo el puntero y me dice el valor ahí exacto. En cambio aquí me da un tope, está entre 20 y 30.000, aquí puedo saber exactamente que está en 22.985,55 centavos. Bien, podemos decir, ¿cómo estoy ganando plata? Error. A tu negocio le está entrando plata. Y aquí vamos a ver, cómo evolucionan los egresos. ¿Esto qué quiere decir? Los gastos del negocio, que puede ser luz, alquiler, reparación de heladeras, equipos, compra de cosas, de insumos, como de reposición de mercadería, etc. Bien, entonces, vamos a ver ahora cómo hacer el gráfico de saldos. En realidad no sabemos ya cómo hacerlo. Seleccionamos saldo, seleccionamos las etiquetas y los datos. Voy a insertar y aquí voy a insertar un gráfico, me voy a jugar un gráfico de línea. Bien, lo voy a tunear un poquito y tenemos. Fíjense, voy a eliminar esto que dice series 1. La etiqueta de saldo me apareció aquí abajo, pero no importa, se entiende. Esta es nuestra ganancia, esto es lo que nos queda en el bolsillo. Empezamos entre 20 y 30.000, bajamos entre 2 y 3.000, bajamos a 1.000. En marzo subimos un poquito más de 2.000. En abril volvemos a bajar más o menos 1.500 y en mayo se produce la debacle. ¿Por qué? Porque tenemos más egresos que ingresos, entonces nuestro saldo es negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que en mayo y en junio hemos perdido plata. Voy a cambiar el gráfico, voy a poner uno de columna para que lo podamos ver. Fíjense, los saldos negativos, los números negativos se representan como creciendo hacia abajo. Y aquí tenemos los valores en rojo. Tal vez alguno de ustedes haya escuchado alguna vez la expresión estar en rojo. Es eso, significa estar debiendo algo, estar en falta. También es una expresión coloquial bastante común entre gente entre los 30 y 40 años. Estar en rojo. Entonces, fíjense, en mayo y en junio, aquí tenemos 0 pesos, la etiqueta de 0. En mayo y en junio el gráfico crece hacia abajo. ¿Eso qué quiere decir? De nuevo, que en mayo y en junio he perdido plata. Ahora, voy a hacer un poquito de zoom out para que entren todos los gráficos. Puedo ver en una sola mirada cómo está mi negocio en cuestión de números. Si analizo los ingresos solamente no es suficiente. No puedo saber cómo está si no sé también los egresos. Ahora, la relación entre los ingresos y los egresos
se calcula mediante los saldos, se determina mediante los saldos, que es la resta de los ingresos menos los egresos. Y ahí tenemos la evolución de las ganancias de mi negocio. Fíjense cómo, analizando solamente los ingresos, podemos tener una visión bastante engañosa de nuestro negocio. Podemos decir, ¿cómo nos está entrando plata? Qué bien que nos va. Vamos a ampliar. Esto pasa mucho en la realidad. Y no se fijan en los gastos. ¿Qué pasa? Si esta tendencia sigue creciendo a lo largo del año, es muy posible que a fin de año tengan que cerrar el negocio. Antes de que eso pase, con ayuda de los gráficos podemos analizar que estamos empezando a perder y reformular las estrategias del negocio. Por ejemplo, si fuera un kiosco, ofrecer más cosas, por ejemplo, panchos, pebetes, ¿les suena? Otras golosinas, ensaladas de fruta, o sea, cosas que tengan mucho valor agregado, que las podemos hacer nosotros y no tener que comprar todo afuera como son las golosinas. Ahora, hay una parte de la planilla que no hemos tocado, que es lo que dice totales, aquí arriba, bien, que dice total de ingresos. En 6 meses tenemos 123.051 pesos con 72 centavos. ¡Wow! Bien, genial, mucha plata. Y el total de egresos tenemos 119.334,90. Yo quiero saber cuánta plata me ha quedado en 6 meses de trabajo. O sea, 6 meses que he tenido que salir a comprar cosas, levantarme temprano, abrir el negocio, limpiarlo, cerrarlo, atender durante varias horas. Entonces voy a poner aquí, miren lo que voy a hacer, control C, control V, y aquí en vez de egresos sobrescribo y pongo saldos, saldo. Aquí lo mismo, pero aquí voy a poner esto menos, o sea, los ingresos, totales de ingresos, menos los totales de egresos, y tenemos esto. O sea, yo he invertido, he trabajado, he arriesgado capital para ganar solamente 3.716 pesos con 82 centavos en 6 meses. Me parece que algo puede estar funcionando bastante mal en mi negocio. Tenemos muchos egresos, muy altos egresos, y los ingresos se parecen mucho a los egresos en cantidad, bien, en valores. Entonces, si un egreso se parece mucho al egreso, lo más probable es que el saldo sea parecido a 0. Fíjense que este numerito sumado a los gráficos nos da toda la información que necesitamos saber sobre un negocio muy simple, dentro de todo, como es un kiosco. Una fábrica es mucho más complicada de llevar y de observar la evolución, pero el principio es el mismo: ingresos, egresos y saldos. Entonces, el trabajo de ustedes es, con la planilla ya realizada, que la tienen que haber hecho rellenado en la clase anterior, realizar los gráficos. Los gráficos los dejo a su criterio, con la estética que ustedes quieran. Siempre traten de usar estos gráficos simples, no usen los gráficos apilados que vamos a ver más adelante, que tienen otras funciones y les van a dar cosas raras. Vamos despacito, vamos a llegar a eso. Elijan los colores y el tipo de gráfico que sea, siempre que sea de línea o de barra, o alguna de estas variantes, cilindros o pirámides, 2D o 3D. Y además, los saldos. Me gustaría que también revisen estos números si es que les dan igual que me están dando a mí, a ver si hay algún error por ahí, suyo o mío. Bueno, nos vemos pronto.